Buenos días. Agradecer al comité organizador del Congreso aquí en Maracaibo por invitarme a realizar esta ponencia, la cual intentaré que sea lo más sencilla y práctica posible sobre la terminología que se debe seguir y que debemos utilizar para realizar un informe de colonoscopia y así unificar los criterios a seguir y que cualquier endoscopista o clínico que lea un informe hablemos más o menos en el mismo idioma. Se han establecido una serie de indicadores para evaluar la calidad de las endoscopias y es justamente el informe endoscópico la fuente de donde podemos extraer esos datos para evaluar. Es importante tener registros e informes electrónicos para facilitar justamente este estudio de la calidad de las colonoscopias y por lo tanto debemos incluir, según las recomendaciones de la ASGE, determinados elementos que deberíamos tener en común cuando hacemos un procedimiento endoscópico. Hablando específicamente de la colonoscopia, vamos a dividir la charla en los elementos que hay que incluir preprocedimiento, intraprocedimiento y postprocedimiento. Aquí, como podemos observar, son 19 ítems los que la ASGE recomienda cuando se hace un informe endoscópico y vamos a ir detallando uno a uno. Cuando nos referimos al apartado de preprocedimiento, es muy importante identificar al paciente. Es importante saber de dónde procede, qué médico indica la prueba y cuál es el servicio responsable. Esto es fundamental porque a cara de futuras intervenciones e intervenciones de mejora, es muy importante saber de dónde proviene el paciente. La fecha de exploración es importante porque además nos permite determinar cuánto fue el tiempo de espera de la indicación de la colonoscopia y el momento en que se realiza. El personal sanitario implicado, tenemos que incluir el nombre del o de los endoscopistas, auxiliares, anestesistas, porque son factores que pueden influir en los resultados de la colonoscopia y que nos permitirían en un futuro aplicar medidas en caso de que haya una disminución de la calidad de la misma. Respecto a la historia clínica, es importante incluir si el paciente tiene alergias a medicamentos, si toma algún tipo de fármaco, es haciendo especial atención a los antiagregantes y anticoagulantes, porque como todos sabemos esto puede estar en relación con posibles complicaciones del procedimiento, así como incluir el riesgo anestésico. En relación a la indicación, es importante especificar si es apropiada, dudosa o no apropiada. Y cuando hablamos de seguimiento de pólipos, también es importante incluir si el intervalo de vigilancia es un intervalo apropiado o no. Y por supuesto, como no puede faltar, para cualquier procedimiento invasivo hay que especificar que ha sido firmado el consentimiento informado. Además, en relación al procedimiento, tenemos que especificar qué tipo de endoscopios estamos utilizando y es importante hacer mención a la trazabilidad del proceso de desinfección. Si bien es cierto, muchas casas comerciales han puesto en marcha sistemas de registro automático, también se puede realizar esto de modo manual. En relación a la medicación, tenemos que especificar si ha sido administrada por anestesista o por endoscopista y cuando sea administrada por endoscopista se debe especificar qué tipo de anestesia o sedación hemos administrado y si hemos utilizado algún medicamento para revertir el efecto. La ASGE nos recomienda que debemos monitorizar la pulsioximetría, la frecuencia cardíaca y la presión arterial durante la colonoscopia. Y un punto muy importante es saber hasta cuál es la extensión anatómica de exploración. Un indicador de calidad es que debemos hacer la intubación secal en más del 90% de los casos y es fundamental en caso de no alcanzar el polo secal especificar cuál es el punto más proximal explorado. Es recomendable tomar fotos, sobre todo de marcadores endoscópicos, principalmente para poder demostrar que hemos llegado a ciego del orificio apendicular y de la válvula iliocecal. Hablemos de la preparación, otro criterio importante de calidad de la colonoscopia.
Existen muchas escalas de preparación de la colonoscopia. Les voy a presentar la más utilizada en nuestro medio, que es la escala de Boston. La escala de Boston lo que hace es clasificar por segmento, colon izquierdo, colon transverso y colon derecho, el grado de preparación del colon, considerando que es 0 cuando hay abundantes restos fecales que impiden hacer la colonoscopia, 1 cuando hay restos fecales que ocultan parcialmente la visión del colon, 2 cuando hay restos fecales líquidos aspirables y 3 cuando tenemos un colon completamente limpio. Se va a asignar del 0 al 3 a cada segmento del colon izquierdo, transverso y derecho, y luego la suma de cada segmento es la que nos va a dar la escala definitiva. Consideramos que es una escala adecuada cuando la clasificación nos da una suma mayor o igual a 6 o en cada segmento le asignamos un número mayor o igual a 2. Y seguimos hablando sobre los criterios durante el procedimiento. Vamos a hablar ahora sobre tolerancia y satisfacción del paciente. La limitación clásica de la colonoscopia era su tolerancia y la aceptabilidad por parte de la población. Gracias a la amplia extensión de la sedación en la colonoscopia, se incrementa la probabilidad de realizar intubación cecal y de detectar pólipos. Por lo tanto, escribir en el informe la tolerancia de la exploración junto a la sedación administrada es muy útil para evaluar tanto la calidad de la sedación, así como para planificar futuras exploraciones, tomando en cuenta si un paciente ha tenido mala tolerancia a pesar de dosis adecuadas de medicación. También tenemos que hablar sobre las razones por no completar la preparación, por no completar la colonoscopia. Podemos tener razones mecánicas, por ejemplo, presencia de estenosis, y estas estenosis pueden ser benignas o malignas. Podemos tener una colonoscopia incompleta por razones anatómicas, ángulos infranqueables, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes de cirugía o mujeres con un índice de masa corporal bastante bajo. Una colonoscopia incompleta por mala preparación o por presencia de complicaciones que hayan impedido terminar la misma. En relación a la toma de muestras biológicas, es fundamental especificar si el tipo de muestra ha sido biopsia o citología, de qué área anatómica ha sido tomada la muestra y qué tipo de técnica hemos utilizado para recoger la muestra. Esta muestra puede haber sido utilizada con una pinza de biopsia o se pudo haber hecho con un asa de polipectomía, bien sea con asa de diatermia o porque hayamos hecho una mucosectomía que puede ser piecemeal, completa o incompleta. De igual manera, tenemos que especificar el tiempo de retirada, que es otro criterio de calidad a tomar en cuenta de la colonoscopia, y lo recomendado es que sea mayor a 6 minutos. Cuando hablamos de lesiones, es importante describir las características de las lesiones encontradas. Hablando específicamente de los pólipos, es importante describir su mucosa, su forma, tamaño, localización, la técnica que hemos empleado para su resección. Más adelante vamos a hablar un poco de la clasificación específica de los pólipos. Además, es fundamental que especifiquemos a qué distancia del margen anal se encuentran las lesiones encontradas. Cuando vemos una lesión que puede ser de tipo maligna o no, y que consideremos que sea necesario utilizar tinta china, la cual se debe aplicar 3 centímetros distal a la lesión previamente a la inyección de Avon con solución fisiológica, es fundamental tomar en cuenta que hay que describir la distancia a la que se encuentre dicha lesión que hemos tatuado. ¿Y qué lesiones vamos a tatuar? Pacientes que tengan lesiones con una localización difícil a la hora de hacer una cirugía, aquellas que tienen claramente un aspecto avanzado. Cuando hemos hecho una resección incompleta y es necesario continuar en una segunda sesión, o toda aquella lesión que resecamos y sabemos que vamos a tener que hacer revisiones posteriores a corto plazo y que es importante saber en dónde se encuentra aproximadamente la escara. Una vez más, es importante hacer documentación fotográfica de las lesiones que encontramos porque, como sabemos, la endoscopia, y gracias a que cada día ha mejorado la calidad de los endoscopios y de la imagen que nos ofrece, es muy importante que las imágenes las podamos compartir, bien sean para training o a compartir con otro compañero porque vamos a remitir al paciente a otro centro para hacer terapéutica
o simplemente para presentarlo en un comité y tomar decisiones. La terminología estandarizada para hablar de la morfología de los pólipos es mediante la guía de la clasificación de París. Como ustedes ven en esta diapositiva, vamos a hablar que un pólipo es pediculado y la clasificación que le vamos a asignar es 0, 0 IP. Cuando hablamos de una lesión sésil, vamos a hablar de esta clasificación, le vamos a agregar la letra S. Cuando hablamos de que la lesión es superficial elevada, sería una 0,2A. Cuando hablamos de una plana, sería una 0,2B. Cuando hablamos de una superficial levemente deprimida, sería 0,2C. Y cuando hablamos de una lesión completamente excavada, sería una 0,3. Cuando hacemos referencia a las lesiones planas, hay que recordar que podemos encontrar las lesiones que puede ser de tipo, por ejemplo, en esta imagen, como podemos ver, una imagen 2C, que es completamente excavada, pero también puede ser combinada, como por ejemplo en este caso, que es una 2C, 2A, o en este caso que es una 2A, 2C, o en este caso que tiene un componente sesil y además un componente excavado, por lo cual es una 1S más 2C. Y bien, hemos hablado sobre cómo vamos a describir la morfología de los pólipos. Y también tenemos luego que describir cuál es el patrón de las criptas de la lesión que estamos describiendo. Es importante conocer la clasificación de cudo. Aquí le traigo imágenes. Este es un cudo tipo 1, donde vemos un patrón glandular redondeado o normal. Este es un tipo 2, donde él es un patrón glandular estrellado o papilar. El tipo 3S, que es un patrón tubular corto, redondeado, menor que el tipo 1. El tipo 3L, que es un aspecto tubular agrandado, deformado, redondeado de las papilas. El tipo 4, que es un aspecto de ramas deformadas o conjunto trabeculado sin un patrón fijo, muy similar al patrón del velloso. El tipo 5I, que es un aspecto desestructurado de las papilas, y el 5N, que corresponde completamente a una neoplasia o adenoma. Bien, gracias a lo que ha mejorado la tecnología endoscópica, podemos hablar que no solamente hablamos de la clasificación de París desde el punto de vista morfológico, sino que disponemos también de otras herramientas para hacer cromoendoscopia virtual. Aquí podemos ver, para los que trabajen con Olympus, la clasificación tipo NICE, que puede ser tipo NICE 1, 2 o 3. Aquí vamos a hacer mención claramente al color, a los vasos, al patrón de superficie y a la histología más probable. El NICE tipo 1, como pueden ver, el color es más o menos muy parecido al fondo, los vasos no hay o hay aislado atravesando la lesión, el patrón de superficie son puntos oscuros o blanquecinos de tamaño uniforme y la histología más probable es de hiperplásico o adenoma cerrado. El tipo 2 vemos que el color es un poco más oscuro que el fondo, los vasos son marrones redondeados con estructuras blancas, el patrón de superficie son estructuras ovaladas, tubulares o ramificadas y la histología más probable es de adenoma. Y el NICE 3 tenemos que el color es marrón oscuro, a veces con áreas parcheadas blancas, los vasos están interrumpidos o ausentes, el patrón de superficie es amorfo o ausente y se trata probablemente desde el punto de vista histológico de un tumor invasor submucoso. Y bien, además de la clasificación de París que aplicamos para los pólipos adenomatosos, tenemos otra clasificación para los laterally spreading tumor. La clasificación ampliamente conocida como LST, aquí les traigo imágenes, observamos que un pólipo puede ser granular homogéneo o un LST granular mixto, que es aquel que tiene un nódulo dominante, un nódulo sesil que protruye. Hablamos de un LST no granular de tipo flat cuando vemos esta mucosa completamente plana. O
un LST no granular tipo pseudodeprimido cuando tenemos, además de ser un LST plano, con zonas un poco más excavadas. Esta clasificación es importante porque es distinta a la clasificación de París y la aplicamos a aquellas lesiones planas con las características que ustedes están observando en estas imágenes. Cuando nos referimos a la terapéutica es importante especificar si un pólipo ha sido resecado y cuando no es resecado, cuáles son las causas de la no resección. Un criterio de calidad es recuperar las lesiones resecadas para estudio histológico. Y de igual manera, siempre tenemos que especificar la distancia al margen anal de la lesión resecada. En cuanto a las complicaciones, hay que especificar si hemos tenido una perforación o una hemorragia espontánea post-polipectomía y cuando tiene una resolución endoscópica, si la hemos hecho a través de clips, uso de adrenalina, hemospray, coagrasper o de clips. Aquí ilustramos con un pólipo tipo LST que se ha resecado mediante mucosectomía. La mucosectomía ha sido en piecemeal y como pueden observar aquí, esta es la escara que ha quedado después de esta mucosectomía. Y ya para terminar, hablamos del postprocedimiento. Es muy importante que el informe endoscópico sea completo, que se registren todas las exploraciones realizadas en el centro donde trabajemos y simplemente especificar que queda pendiente el resultado patológico y cuando nos queda claro que este paciente tiene que repetirse la colonoscopia independientemente del resultado de la histología, habría que especificar cuándo es su visita sucesiva y cuál es la indicación de repetir la colonoscopia. ¿Y cuáles son los mensajes para llevar a casa? Es importante hacer un informe endoscópico completo, pre, intra y post procedimiento, que de allí podemos extraer los criterios de calidad de la colonoscopia, que disponemos de atlas para comparar las lesiones que hemos encontrado, que es muy importante tomar fotografías y tener imágenes, porque en algunos casos tenemos que discutir los pacientes en comité interdisciplinario, y es fundamental unificar criterios y terminología para que podamos llegar a consenso en la interpretación de la descripción de la colonoscopia entre los colegas implicados.